¿Qué es lo que pasa con Cristina Fernández de Kirchner? Sí, la vicepresidenta de la Nación. Ya dijo que no va a ser candidata a nada. Lo anunció en los primeros días de diciembre y después lo ratificó de alguna manera en los últimos días del año pasado, cuando dijo que no era porque se autoexcluía, sino porque la habían proscripto. A partir de ahí, el kirchnerismo ha intentado convencer a alguien que dice que está proscripta, con lo cual ahí queda medio una ensalada de conceptos respecto a ¿está proscripta? ¿No la dejan competir o es que ella no quiere? Bien, lo que está en el fondo es la dificultad enorme que tiene el Frente de Todos, el actual oficialismo, para ser competitivo electoralmente en las elecciones, no solamente en las PASO de agosto, sino sobre todo en las que importan, en las de octubre. Y ni hablar en el balotaje, que casi seguro, como indican las encuestas serias, pocas pero hay, indica todo que va a haber una segunda vuelta para definir quién ocupa la Casa Rosada a partir del 10 de diciembre. A partir de toda esta perorata de la vicepresidenta respecto a su proscripción, el kirchnerismo duro, básicamente sectores de la cámpora, se ha subido a esa idea de que a Cristina no la dejan competir cuando técnicamente, hasta que la justicia no establezca un fallo definitivo, esto es la Corte Suprema de Justicia, no va a haber manera de que Cristina no esté habilitada para competir. Pero lo que sucede en realidad es que no le dan los números, ni a Cristina Fernández de Kirchner ni a ningún candidato del Frente de Todos. En Cristina en particular se concentra un problema mayúsculo que tienen los principales dirigentes del país, que es la altísima imagen negativa. Es decir, es mucha la gente que dice que jamás votaría por Cristina. Lo mismo le pasa a Alberto Fernández y lo mismo le pasa a Mauricio Macri. Es decir, los últimos 3 presidentes que tuvo la Argentina adolecen de una muy mala imagen, producto de gestiones poco felices, por decirlo de alguna manera diplomática. El punto acá con Cristina es que en las últimas semanas estamos viendo cómo el kirchnerismo, no las multitudes en las calles, sino solo el kirchnerismo, la está asusando para un operativo clamor que la convenza de presentarse. Bien, la información de la que disponemos nos refiere a que Cristina Fernández de Kirchner tiene decidido a no ser de ninguna manera candidata a presidenta. Eso lo tiene como muy masticado y no piensa dar un paso al frente respecto a eso. Lo que no está tan claro es que no vaya a ser candidata para el Senado de la Nación en representación de la provincia de Buenos Aires. Un cargo para el que ya en su momento, en 2017, a través de Unidad Ciudadana, se había postulado y consiguió entrar al Senado, aunque fue derrotada por la fórmula que llevaba el entonces Cambiemos, actual Juntos por el Cambio, con el senador Esteban Bullrich y la senadora Gladys González. ¿Se acuerdan de esa época? Bueno, le ganaron a Cristina, pero Cristina entró al Senado por la minoría. Bueno, hoy, ¿por qué está la posibilidad de que sí sea en la provincia de Buenos Aires? Porque ante una retirada del kirchnerismo del gobierno, por una cuestión electoral, puede que pongan todas sus fichas en un territorio clave y que los puede contener en la gran mayoría de los casos, que es la provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires, el cargo para la gobernación se obtiene sin balotaje, sin segunda vuelta. Por eso Axel Kicillof va a la reelección para gobernador y ni quiere saber nada con ir para candidato presidencial, cosa que en algún momento intentó presionarlo Máximo Kirchner, que es Kirchner, pero no es Cristina. Entonces, no le hizo caso a Máximo y Axel Kicillof convenció a Cristina para que lo deje competir por una segunda vuelta electoral, por un segundo tiempo electoral, utilizamos el relato macrista, para no postularse a la presidencia de la Nación. Ahora, con los movimientos que hay en la provincia de Buenos Aires, está la posibilidad de que o Juntos por el Cambio sea muy competitivo y pueda ganarle a Kicillof, como el famoso factor Milei, que obtiene sobre todo en el conurbano bonaerense
índices de aprobación con intención de voto muy altos y que podrían hacer peligrar la reelección de Axel Kicillof. Por eso, una manito para el gobernador sería que en la boleta para el Senado aparezca el nombre de Cristina Fernández de Kirchner. Eso hay que ver de alguna manera si cuaja, porque también están muy interesados en apuntalar esa boleta nada más y nada menos que nuestros conocidos intendentes del conurbano bonaerense, la gran mayoría peronistas, la gran mayoría que lograron que se estirara en un mandato más la posibilidad de reelección y que van todos por la reelección en sus distritos. Y entonces el temor que una boleta presidencial donde ya no esté Cristina, donde, válgame Dios, no esté Alberto, porque los tira para abajo, haya alguna candidatura que no les sirva mucho para poder ser reelectos. Y entonces también son quienes empujan de alguna manera para que Cristina Fernández de Kirchner abandone su promesa de no ser candidata y vaya a la candidatura como senadora de la Nación. Claro, ustedes dirán, ¿y qué le impide eso? No se lo impide nada, su propia voluntad. Por eso hay quienes ya dicen que le afirmó a su hijo Máximo que tampoco va a ir por el Senado, que se busquen otra candidata o un buen candidato para el Senado de la Nación, porque ella tampoco estaría dispuesta a ir para el Senado de la Nación, con lo cual acá se le abriría un grave problema al kirchnerismo y que sería la punta de lanza por lo cual están tan interesados en que Alberto Fernández no sea candidato. ¿Por qué? Porque encima que Cristina no va a ser, que sea el presidente, que si bien ella puso en el lugar para que la gente lo vote, después ya se sabe la historia que se conoce luego. Se llevaron a las patadas, muy mala gestión de gobierno y hoy el kirchnerismo en el gobierno parece más oposición que oficialismo. Y entonces esta orfandad de candidaturas hace que para el kirchnerismo también sea mucho más conveniente, de alguna manera, que Alberto Fernández no participe y que haya una paso, como algunos dirigentes camporistas ensayaron como idea, a pedido del presidente, y donde compitan un candidato que puso Alberto Fernández y un candidato que pone la cámpora o el kirchnerismo. Bueno, en eso están tanto dentro del Frente de Todos, del kirchnerismo y el albertismo, por llamarlo de alguna manera, si es que queda alguno, para ver de qué manera arreglan, negocian o no, sobre todo a la hora no solamente de ver las candidaturas presidenciales, sino a través también de ver cómo negocian las listas que van acopiadas a la boleta presidencial, que es la famosa boleta sábana, donde van miles de candidatos y candidatas detrás de figuras presidenciales, detrás de figuras hacia el Senado, detrás de figuras hacia la gobernación, y por eso es tan importante para el kirchnerismo presionar al presidente para que de alguna manera obligarlo a un renunciamiento que el presidente dirá histórico y otros dirán conveniente, estratégico, táctico. Por eso la sospecha que hay es que Alberto Fernández se va a bajar, pero no todavía. Y en ese instante será cuando de alguna manera unos y otros negocien qué es lo que más les conviene. Hasta ahora lo que más les conviene es que vaya el ministro de Economía, Sergio Massa, como candidato, ¿cómo llamarlo?, de unidad entre el kirchnerismo y el albertismo. Pero con más del 100% de inflación, dudo que esa solución pueda uno asegurar que es la final, porque en esta Argentina hiperinflacionada, el ministro de Economía de candidato es dudoso y tal vez mucho menos competitivo de lo que se cree.